Nadie en Cedar Falls realmente notó a Mercy Whitmore cuando llegó por primera vez. Solo otra chica con el cabello enmarañado cubriéndole la mitad del rostro, los ojos clavados en el suelo, como si temiera que el mundo pudiera vislumbrar la verdad, que ocultaban la verdad de que huía de algo demasiado terrible para nombrarlo. No trajo mucho, solo una bolsa de tela desgastada y un valor que ya había sido reducido a jirones. Pero para Silas Ward eso bastaba. Silas era el tipo de hombre al que llamaban el mudo del valle, no porque no pudiera hablar, sino porque solo hablaba cuando realmente importaba. Sus manos habían construido esa casa de madera, desde los cimientos cada viga empapada en sudor y una determinación silenciosa. Sin esposa, sin hijos, solo el rancho y un conjunto de principios más antiguos que el mismo pueblo. Trabaja duro, no indagues en el pasado, y cumple tu palabra como si fuera sagrada. Cuando Mercy se presentó en su porche con los zapatos deshechos y las manos apretadas, como si aún se aferrara a los últimos hilos de esperanza, él hizo una sola pregunta. ¿Sabes cocinar? Ella asintió. Eso fue suficiente. No le preguntó por qué sus ojos parecían haber visto 3 vidas. No cuestionó los moretones en sus muñecas tenues pero innegables, como si alguien la hubiera sujetado con demasiada fuerza. Le dio la pequeña cabaña detrás del granero y un trabajo. Pero aunque no dijo nada, lo notó la forma cautelosa en la que se movía, como si cada paso arriesgara despertar viejas pesadillas. La manera en que retrocedía sutilmente, cada vez que él se acercaba demasiado, como si el miedo ya fuera parte de su memoria muscular. Mercy pensó que había encontrado un lugar para desaparecer. Lo que no se dio cuenta fue que el hombre callado que sabía leer los senderos de la montaña y prever el cambio del viento, también sabía leer las grietas de su alma, y pronto sería el único con el valor de nombrar la pesadilla que ella cargaba. Silas Ward no era un hombre que se dejara llevar fácilmente por las emociones. 2 décadas como ranchero le habían enseñado a leer el viento antes de la tormenta, a detectar el peligro en el temblor de una hoja o en la forma en que el ganado miraba hacia el horizonte. Pero esa mañana de pie junto a la ventana de su cocina, sus instintos gritaban más fuerte que nunca, porque lo que vio no era un patrón climático. Era Mercy Whitmore, y algo andaba terriblemente mal. Ella se movía por la cocina como si cada paso fuera una negociación con el dolor. Su pierna derecha arrastraba ligeramente. Una mano se aferraba al borde de la mesa para mantenerse en pie, el rostro tenso en una mueca que intentaba disimular con una práctica ya habitual. Cuando se le cayó una cuchara al suelo, se agachó lenta, deliberadamente, de la forma en que solo lo hacen quienes conocen los moretones. Cada movimiento gritaba cautela, como si incluso respirar demasiado profundo pudiera desgarrar algo ya roto. Silas no dijo nada. Solo observó clavado al suelo con el barro aún fresco en sus botas tras su ronda matutina. Era como ver algo sagrado deshacerse frente a sus ojos, desgarrador y sagrado al mismo tiempo. Ella ya no era solo su ama de llaves. Era una fractura, una herida silenciosa y temblorosa en forma humana. Y en ese momento Silas Ward, un hombre de pocas palabras y principios firmes, sintió algo más profundo que la ira. Sintió impotencia. Cuando finalmente cruzó la puerta, ella dio un respingo como un animal acorralado. Pero no era a él a quien temía. Era algo detrás de sus ojos, algo más oscuro, algo que aún seguía ocultando. Y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. «Buenos días, señor Ward», dijo ella con una voz leve y temblorosa mientras servía café en una taza. Le temblaban las manos. Cuando sus dedos se rozaron su piel,
Estaba fría no por el clima, sino por algo hueco en su interior que llevaba tiempo muriendo lentamente. Fue entonces cuando Silas lo supo. Esto no era un accidente. Era metódico. Alguien la estaba destruyendo y lo hacía pedazo a pedazo. Y por Dios, él no iba a permitir que siguiera ocurriendo. Mercy Whitmore estaba de espaldas a Silas en la cocina, pero podía sentir su mirada cortando el aire como un bisturí. Aquel hombre que podía predecir tormentas por el olor del polvo y seguir huellas de coyotes entre la niebla matinal, ahora la estaba leyendo a ella, cada sacudida de su mano, cada respiración que se le atoraba en la garganta. Mintió. Dijo que se había caído. Culpó a un escalón que no existía. La mentira se le escapó demasiado rápido, demasiado ensayada. Y Silas Ward, un hombre de verdades silenciosas, escuchó cada grieta en esa frase. No respondió de inmediato. No la presionó. No alzó la voz. Simplemente se quedó allí en el umbral, su presencia pesada e inamovible, como un monumento de granito tallado por el tiempo y el trabajo. Y cuando finalmente habló suavemente pero sin dejar espacio para escapar, no fue una pregunta. Muéstrame las escaleras. Ella se quedó helada. Ambos sabían que no había escaleras. No respondió. Solo se dio la vuelta limpiando una encimera que ya estaba limpia, como si así pudiera borrar los moretones frescos que florecían bajo su blusa. Su mano temblaba. Su cuerpo se inclinaba levemente hacia un lado. Cada movimiento decía la verdad que su boca no podía pronunciar. Silas lo vio todo. El sobresalto cuando él dio un paso más, la rigidez en sus hombros, la quietud forzada de alguien que teme moverse demasiado o demasiado rápido. Aquello no era dolor por un accidente. Era familiaridad, memoria muscular forjada en la sombra del abuso. Y en ese espacio silencioso entre los dos, donde las palabras fallaban, pero la verdad gritaba algo, cambió dentro de él. Había construido ese rancho con sus propias manos, cada viga, cada clavo. Y ahora, dentro de esas paredes que había levantado con orgullo, alguien había sembrado el miedo en el corazón de una muchacha que merecía paz. Ese momento sin truenos ni disparos, sin drama ni espectáculo, fue el inicio de una guerra. Silas Ward no era un hombre que buscara la violencia. Pero si alguien le había hecho eso a Mercy Whitmore, entonces había cometido el error más grave de su vida. Porque no solo habían lastimado a una mujer, habían despertado algo en un hombre que nunca rompía una promesa y que creía que proteger no era una opción, sino un deber sagrado. Ese golpe en la puerta no debería haberle resultado familiar, pero lo había escuchado demasiadas veces. Silas Ward estaba de pie junto al granero, fingiendo ajustar un arnés de cuero desgastado, pero sus ojos no se apartaban del sendero que conectaba el pueblo con la pequeña cabaña de madera donde vivía Mercy. La luz del atardecer se extendía sobre el valle como un sudario gris y frío, y algo pesado comenzaba a asentarse en su pecho. No era un hombre dado a las sospechas, pero esta vez su instinto gritaba a alguien. Le estaba haciendo daño a esa muchacha. Y ese alguien iba a volver. El sonido de los cascos sobre la grava le dijo todo. No necesitaba ver al jinete para saberlo. Solo un hombre montaba con esa floja y arrogante indolencia el ayudante del sheriff Vernon Briggs. Un hombre que usaba la placa como si fuera armadura, pero la blandía como un arma. Ese andar, esa sonrisa torcida, esa forma de mirar a los demás como si le debieran hasta el aire que respiraban. Le revolvía el estómago a Silas. Sus dedos se apretaron contra la madera hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Briggs no traía papeles ni ley,
ni siquiera el pretexto del deber, solo traía propósito. Y Silas sabía exactamente cuál era ese propósito. El ayudante amarró su caballo y se acercó a la puerta de Mercy, con ese andar de gallo inflado, golpeando con los nudillos lo bastante fuerte como para que el eco se expandiera. No era una llamada cortés, era una exigencia. La puerta se abrió casi al instante. Ella ya lo esperaba. O peor aún, la habían obligado a esperar. Silas no pudo oír las palabras. No lo necesitaba. Vio cómo Mercy se encogía retrocediendo como una cierva asustada. Vio a Briggs entrar sin invitación como un hombre que cree que poseer es su derecho. La puerta se cerró. Silas se quedó inmóvil, la respiración contenida. El silencio gritaba más fuerte que cualquier confrontación. 20 largos minutos pasaron como sangre arrastrándose sobre la piedra. Cuando la puerta se abrió de nuevo, Mercy estaba allí agarrada al marco como si fuera lo único que la mantenía en pie. Briggs salió caminando con ese silbido despreocupado, un sonido que debería haber sido inofensivo, pero se sintió como una bofetada que atravesó el valle. No miró atrás. Pero Silas lo observó marcharse. Y con cada paso que ese hombre daba alejándose de la cabaña, crecía la certeza de que eso no podía permitirse nunca más. Mercy no lloró. Se había tragado tantas veces las lágrimas que ya se le habían olvidado cómo caer. Pero cuando Silas dejó su taza de café sobre la mesa y la miró como si estuviera a punto de cargar, con parte de su dolor supo el momento había llegado. Él no gritó. No exigió. Solo preguntó con una voz suave como un suspiro. ¿Qué te hizo, Briggs Mercy? Se quedó inmóvil, los dedos aferrados al asa de la tetera, los ojos abiertos, como un animal acorralado. 1 segundo, 2, 3. Y entonces se quebró. No quería que lo supieras, susurró, y se desplomó en la silla como si la fuerza se le hubiera escapado de los huesos. Las palabras brotaron como una inundación, como si hubieran estado acumulándose detrás de una presa durante meses y ya no pudieran contenerse. Briggs no solo amenazó, dijo que si se enteraba alguien me haría desaparecer. Dijo que hay minas barrancos, lugares donde nunca encontrarían mi cuerpo. Dijo que ya lo ha hecho antes. Silas no se inmutó, no parpadeó, pero algo frío se encendió en su mirada. Mercy siguió hablando con la voz temblorosa, los brazos rodeando su cuerpo como si fuera a desmoronarse sin esa presión. Me dijo que le pertenecía, que no tenía elección, que nadie se pondría de mi lado. Dijo que solo era una criada con suerte que aún no ha sido enterrada. Soltó una risa seca quebradiza como el sonido del hierro raspando la piedra. Y le creí. Creí que nadie me ayudaría. Hasta que tú preguntaste. Solo una pregunta. Silas se levantó despacio con los puños apretados a los costados. Caminó hacia la puerta. Se detuvo un instante. Se giró hacia ella y habló con una voz baja, firme como el acero. Tú no eres algo que se pueda tomar. Voy a terminar con esto, Mercy. Cueste lo que cueste. La ciudad de Cedar Falls no estaba acostumbrada a las confrontaciones públicas y mucho menos de parte de un hombre como Silas Ward. Rara vez venía al pueblo, y cuando lo hacía nunca era sin motivo. Pero aquella mañana gris, mientras caminaba por la calle polvorienta con una mirada como acero forjado, la gente supo que algo era distinto. Cada paso que daba resonaba como un juicio sobre las tablas de madera bajo sus pies, deliberado, pesado.
imparable. Se detuvo frente al salón donde el ayudante del sheriff Vernon Briggs se jactaba en voz alta de algún pobre diablo al que había echado del pueblo. Silas no perdió el tiempo con saludos. Dijo 3 palabras. ¿Dónde está Mercy Whitmore? Briggs se quedó helado. Luego soltó una carcajada ruidosa y teatral, intentando mantener el dominio. Pero nadie rió con él. Silas no parpadeó. Su mano descansaba cerca de su costado, no sobre un arma, pero lista para todo. Cuando Silas sacó un pedazo de papel doblado completamente en blanco y dijo, «Tengo pruebas», Briggs se estremeció. No sabía que era un farol. Pero la culpa no espera detalles. Su reacción dijo más que cualquier testimonio. El disparo quebró la mañana. Briggs fue el primero en sacar el arma. Pero Silas fue más rápido no con un revólver, sino con su cuerpo. Se lanzó contra el ayudante como un martillo atravesando madera podrida. Chocaron contra la pared del salón que se astilló por la fuerza del impacto. La sangre salpicó las tablas del porche. El arma cayó aterrizando a los pies del alguacil Kane que había llegado corriendo. El pueblo quedó en silencio. Nadie habló. Pero todos habían visto. Y ese silencio espeso y eléctrico marcó el momento en que Cedar Falls dejó de tener miedo y empezó a decir la verdad. Las voces, largamente silenciadas, finalmente rompieron el aire. Briggs jamás imaginó que la marea cambiaría tan rápido. De pie con el rostro enrojecido y la humillación ardiendo en sus mejillas, sus ojos se clavaron en el trozo de tela rasgada en la mano de Silas Ward, una prueba muda de una noche de violencia. Pero no fue ese trozo lo que lo quebró. Fue el silencio que se desmoronaba a su alrededor. La señora Henderson, la reservada encargada de la pensión desde hacía 30 años, fue la primera en dar un paso al frente. Su voz temblaba, pero su mirada no vacilaba. Lo vi golpeando su puerta en medio de la noche. Pensé que era mi imaginación, pero ahora sé que no. Otro paso al frente. Luego otro. Una joven costurera aferrada a su vestido con la voz quebrada mientras hablaba de amenazas con ácido. Un comerciante que notó dinero faltante después de una inspección. Un niño temblando detrás de su padre al oír el nombre de Briggs. Sus historias antes enterradas por el miedo brotaron como aguas desbordadas, crudas, innegables, condenatorias. El alguacil Kane se quedó inmóvil obligado a enfrentar la podredumbre oculta bajo la superficie del pueblo que creía conocer. La placa que llevaba Briggs, destinada a proteger, se había convertido en un arma de terror. Cuando Silas alzó el pedazo de tela que coincidía con el desgarrón en la camisa de Briggs, no hizo falta ninguna explicación. La multitud lo supo. La verdad tenía un olor, un peso, una fuerza imposible de negar. Briggs gritó. «Todos ustedes están mintiendo», pero su voz se quebró como hielo frágil. Kane dio un paso al frente lento, deliberado. Su rostro curtido mostraba la pena de demasiados años ciegos. Vernon Briggs dijo con voz baja, pero definitiva. «Estás arrestado». El chasquido de las esposas resonó como campanas de iglesia. Y por primera vez en años, Cedar Falls supo lo que se sentía tener esperanza. Cuando Silas Ward regresó del pueblo, su caballo ni siquiera había frenado por completo, cuando Mercy Whitmore ya estaba allí de pie en el crepúsculo, como una sombra que había esperado demasiado tiempo. No preguntó nada. No podía. Una parte de ella aún creía que el castigo nunca terminaba, que hombres como Vernon Briggs siempre sobrevivían y mujeres como ella no. Silas desmontó.
La miró durante un largo momento con unos ojos que cargaban tanto el peso del sufrimiento como una silenciosa rebeldía. Ya está hecho, dijo. 2 palabras, pero sonaron como una campana rompiendo las cadenas que la habían estrangulado durante meses. Mercy cayó de rodillas, no por debilidad, sino porque cada gramo de fuerza que había sostenido su cuerpo se drenó en el instante en que escuchó esas palabras. No lloró de inmediato. Sus ojos estaban vacíos, como si su alma apenas comenzara a regresar a un cuerpo abandonado hace tiempo. Y entonces llegaron las lágrimas, no de desesperación, sino de esas que arrastran meses de terror. Por primera vez se permitió sentir había sobrevivido. Silas no dijo más. Simplemente permaneció allí una fortaleza silenciosa en medio de su mundo desmoronado. Y en ese silencio, Mercy comprendió no necesitaba actos heroicos para ser su salvador. Solo tenía que ser el único hombre que eligiera quedarse cuando todos los demás se dieron la vuelta. Se sentaron juntos en el porche, mientras el sol desaparecía tras la línea de montañas y la oscuridad se desbordaba en el valle, no la oscuridad del miedo, sino simplemente la noche. Ya no más botas golpeando puertas, ya no más manos en la oscuridad. ¿Y ahora qué?, preguntó Silas con una voz ronca pero suave. No lo sé, respondió Mercy mirando hacia las estrellas que empezaban a perforar el cielo. Pero por primera vez, yo decido. Él asintió en silencio. Y bajo esas estrellas algo pasó entre ellos que no necesitó palabras. La verdadera libertad no es ser salvada. Es tener el derecho de seguir viviendo sin miedo, sin cadenas, sin ser una víctima. Y a veces, para que una mujer vuelva a sonreír, el mundo solo necesita a un hombre lo suficientemente valiente como para decir basta.